Bueno, la última que quería destacarles en relación al derecho es que señala el comité que la aplicación de los planes de estudios de todas las instituciones de enseñanza, obviamente estoy hablando de privadas, de públicas, ¿verdad? Y las privadas en el marco que sean habilitadas por lo público, la aplicación de los planes de estudio que sean incompatibles con los objetivos de la educación expuestos en el párrafo 1 del artículo 13, que justamente consagra el derecho humano a la educación. ¿Y cuál es eso que está diciendo? ¿Qué es eso que está diciendo? Que los planes de estudios deben adecuarse a lo que dejamos para el tercer y último punto de nuestra exposición, que es la educación en derechos humanos. Y ahí vamos, sí, a la próxima diapositiva, que nos muestra, saltamos a otro documento que es fundamental en materia de educación, que es el Protocolo de San Salvador. Si ustedes leen con atención el párrafo 2, el párrafo 2, van a ver a qué contenido se le debe dar, se le apuesta a dar a la educación. Y esto, de acuerdo a todo el encuadre jurídico que estamos manejando, nos lleva a afirmar que el derecho a que la educación en derechos humanos es un derecho. Es decir, en los planes de estudio, en todas las actividades formales e informales que se hagan, debe incorporarse la educación en derechos humanos. ¿Y qué se entiende por educación en derechos humanos? Justamente aquí hay un contenido que lo pueden ver ya desde el artículo 26 de la Declaración Universal. Me estuve deteniendo en la Constitución paraguaya, lo que señala, creo que es el artículo 73, pero me puedo estar equivocando de número, en relación al contenido a dar a la educación, y es sumamente importante la fortaleza que tiene en lo que es la enseñanza de los derechos humanos. Acá quiero hacer una precisión. Ustedes saben que tengo la suerte por más que fue por un concurso, ¿verdad?, de oposición y méritos, de enseñar en una escuela, en la Escuela Nacional de Policía. La Escuela Nacional de Policía en Uruguay, de ahí egresan los agentes de la policía que van a intervenir, que van a trabajar profesionalmente a nivel de toda la comunidad. Y una de las materias que tienen los policías, las dos que justamente una en la que yo dicto, es derechos humanos. Otra materia también es violencia doméstica, que también hemos dictado esa materia y que es sumamente importante. Pero en el tema de derechos humanos, la primera experiencia que como docente les puedo señalar, que tengo desde ya unos años que estamos participando como profesores en la escuela, es la comprensión a nuestro grupo de alumnos, que son todos policías, como acabo de decir, de que ellos son también titulares de derechos humanos, ¿verdad? Enseñar en derechos humanos a todos los colectivos es una de las herramientas del nunca más, ¿verdad? Pero lo que uno se encuentra muchas veces es que esa primera aproximación es muy difícil porque los futuros policías tienen quizás una idea de que uno va a hablar de derechos que no son de ellos, ¿verdad? Cosa que es totalmente equivocada, y felizmente logramos una aproximación muy buena a través de distintas prácticas, y en esta actividad puedo decir que la que realmente soy educada en lo que es fortalecer la idea de la democracia y los límites a lo que es el poder y la seguridad, soy yo como docente, ¿verdad? Enseñar cuáles son los límites de la obediencia debida es algo que nosotros repasamos intelectualmente para poder llegar de alguna forma a quienes tienen un día que decidir. Vamos a terminar, como les acabo de decir, el último punto que iba a tratar era el derecho a la educación en derechos humanos. Vamos a destacar en este sentido que nosotros hemos
incluido en esta diapositiva algunos contenidos que consideramos deben estar en programas de educación en derechos humanos. Esto habría que focalizarlo, depende después bien a la institución, al nivel, pero creemos que estos contenidos deberían estar en los programas que hacen efectivo el derecho a la educación en derechos humanos. Siguiente. Por último, en relación a contenidos, y los separé porque es una disciplina muy nueva que la gente todavía no ha comprendido, por más que hay muchos desarrollos, y especialmente en América Latina, que es la educación en bioética. La bioética como lo que es la ética en la medicina, la ética en la ciencia. Eso nos lleva a una reflexión muy importante en relación a la vida misma, al avance científico y tecnológico en relación a la vida, a lo que puede significar un país rico, un país pobre en materia de salud, en materia de servicios, y es un contenido que incluimos dentro de lo que es la educación en derechos humanos. Nos dice Luis Pérez Aguirre, es un sacerdote uruguayo que falleció ya en un accidente de tránsito hace algunos años, y nos dejó muchos textos que son muy ricos y sobre todo interesantes en materia de educación. Nos dice: sucede que fuimos y muchos todavía somos analfabetos en derechos humanos. Superar esa incultura supone partir de lo más íntimo, cotidiano y doméstico para remontarnos a lo más amplio, complejo y estructural. Nadie educa a nadie, los seres humanos se educan en comunión. Esa frase para todos conocida de Paulo Freire es una guía, ¿verdad? Por eso el docente que va juntando en toda su trayectoria todas esas experiencias que solo él íntimamente conoce, es realmente el hombre más millonario o la mujer más millonaria, ¿verdad? Porque es millonaria en valores, en riquezas y en esos conocimientos que no surgen de la teoría, sino de la práctica. Voy a dejarlos con esta última frase, la siguiente, que es la consigna de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Universidad de la República, que desde hace ya algunos años dirijo, coordino y llevo adelante con mucho entusiasmo y con mucha convicción. Esto que ustedes aquí están llevando adelante es justamente esto que se llama construir los derechos humanos. Esta obra no tiene fin y no está en nosotros darle fin, sino en empoderar a las generaciones futuras en que continúen año a año, década a década en esta obra que nosotros hemos transitado. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Mariana Brengio, por la magnífica exposición. Queremos resaltar la presencia del padre José Barcuesta, destacado trabajador social del barrio Santa Ana y Bañado Tacumbú. Nuestro querido padre Pepe, bienvenido. Bien, y vamos por la última presentación de nuestro evento. Ya estamos terminando y tenemos como broche de oro a nuestro congreso a un señor muy conocido por nosotros y muy querido por nosotros, el monseñor Mario Melanio Medina Salinas. Él es paraguayo, nacido en la ciudad joven y feliz de Fernando de la Mora. Oiga, defensor de derechos humanos desde la dictadura estronista, miembro activo de la Juventud Obrera Cristiana. Actualmente está al frente de la Coordinación Nacional de Comunidades Eclesiales de Base en Paraguay. Cursó sus estudios eclesiásticos de Humanidades y Filosofía en el Seminario de Adultos de San Juan Bautista de las Misiones y Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Presidente de la Comisión Verdad y Justicia del Paraguay desde el año 2005. Fue vicerrector del Seminario Mayor del Paraguay y ocupó
relevantes cargos en la Conferencia Episcopal Paraguaya y sigue siendo un gran luchador, un gran pedagogo en la sociedad paraguaya. Previo a su exposición, tenemos entonces un documental nunca más, de la Comisión de Verdad y Justicia del Paraguay. Entonces vamos a tener una proyección de unos minutos y luego nos va a explicar algunas cosas nuestro querido Mario Melano. El tiempo restante para hablar. Muy queridos participantes, distinguido presidente del Congreso Internacional, profesor Alfonso Rec, uno de mis maestros. Mi maestro fue en la JOP para descubrir la dignidad de la persona humana, sobre todo del trabajador. Decía el fundador Cardenal Cardem, el hombre no es ni máquina ni bestia de carga. Vale más que todo el oro del mundo. Con eso comenzamos. Aquí tengo algunos compañeros, como Rodolfo Romero, Pedro Parra y otros que ya nos demuestran la JOP. Luego fue, después de la JOP, Monseñor Ugarino y el profesor Rec, entre tantos profesores de Derechos Humanos. Muy bien, diría a mi secretario o secretaria que hacemos la película. Vamos a poner en práctica. ¿A quién más le saludo? A distinguidos integrantes de la mesa, representantes de diferentes organizaciones de derechos humanos, delegaciones extranjeras que están participando en este evento, enriqueciéndonos mutuamente, representantes de las diferentes organizaciones de la sociedad civil, representantes de las fuerzas policiales y militares, los no militares, pero no sé si policiales hay. No están, ya cuando vienen, la ley faltaba eso. Representantes de los medios de prensa, señoras y señores, a ver, podemos ver la película. Cocinando. A mamá me quedó mingue y cotibe. A mamá lo coja por película y se va a niña se cae de una mi para se sala y se va mamá. A poco un poco y mamá me lleva ahí. Ha, eso es que ni me iba a cenar yucata y la coape eso. Cheve, el 5 de abril de madrugada a 1976 empecé a saltar con empecé a robar. Yucata es el negro y con jueves. Y le es un miedo de bendecer. Oye, tu carne completa. Estos son algunos de los más de 2.000 testimonios recogidos por la Comisión de Verdad y Justicia, creada por ley de la Nación Paraguaya para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura del general Alfredo Stroessner y parte de la transición. Esta comisión fue creada para investigar todos los atropellos de los derechos humanos perpetrados durante la dictadura desde 1954 hasta 1989 e incluso en la transición hasta 2003. El informe final presentado por la Comisión de Verdad y Justicia bajo el título Anibé Hawa Oiko es la historia oficial de los hechos de violación de los derechos humanos ocurridos durante la dictadura estronista, como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, privaciones ilegales de la libertad, torturas, exilio, practicados contra hombres y mujeres y los atentados contra sectores más vulnerables como la niñez
y los pueblos indígenas. Bajo el lema "Quien olvida, repite", la comisión organizó 8 audiencias públicas, nacionales e internacionales, para sensibilizar, informar a la sociedad paraguaya y recuperar la memoria colectiva sobre un pasado que todavía duele. Asunción, Misiones, Caaguazú, Buenos Aires y Posadas en la Argentina escucharon el testimonio de miles de paraguayos y paraguayas cuyas historias hasta entonces fueron ignoradas por el Estado paraguayo. A la toma de testimonios pública y privada que hizo la comisión se sumó el trabajo de búsqueda de personas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura de Stroessner. Se realizaron varias excavaciones, como las del cementerio de Paso Yobay, en el departamento del Guairá, donde se buscaron los restos de Eligio Servín, miembro del movimiento 14 de Mayo y desaparecido. Las excavaciones y los hallazgos realizados, sumados a los testimonios recogidos, confirman que las desapariciones y ejecuciones extrajudiciales fueron medidas sistemáticas para eliminar a todos aquellos que se oponían al régimen de Stroessner. El régimen estronista ejerció su dominio sobre la sociedad paraguaya e implantó el terrorismo de Estado en forma sistemática, con acciones represivas que obedecían a una cadena de mando centralizada, vertical, obediente e institucional, desde el presidente Stroessner, pasando por sus ministros, comandantes militares y policías, hasta la base de la pirámide represiva, el agente policial, el soldado, el miliciano y el informante encubierto o purahue. Se acrecentaban también las situaciones contra los derechos humanos, la dignidad del hombre, y entonces también, naturalmente, la tensión entre Iglesia y Estado era más violenta, y hemos recurrido a varias expresiones públicas de nuestra protesta pacífica contra el régimen. Se estiman 20.000 paraguayos y paraguayas las víctimas directas de violaciones de derechos humanos, como las detenciones en forma arbitraria o ilegal. Casi todas recibieron torturas. 59 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente, 336 personas desaparecidas y más de 3.000 exiliadas. Según los testimonios, las privaciones ilegales de libertad eran el pan nuestro de cada día para aquellos que pensaban diferente al régimen de Stroessner. Más del 10% de los detenidos estuvieron varias veces en las mazmorras de Stroessner y la edad de la mayoría fue entre 12 y 17 años. Los torturados han señalado los nombres de 690 victimarios que directa o indirectamente participaban en esas violaciones. Los mismos eran conocidos o fueron identificados por las víctimas en muchas ocasiones, como Pastor Coronel Camilo Almada Morel, Juan Martínez Curupiré, Alberto Cantero. Si la detención y la tortura no eran consideradas medidas suficientes por la dictadura, comenzaron las desapariciones. La comisión logró identificar a 336 personas desaparecidas. 1976
fue el año de mayor cantidad de casos de ejecuciones extrajudiciales que registró la Comisión de Verdad y Justicia. La Comisión de Verdad y Justicia estima que el régimen estronista produjo como mínimo cerca de 3.500 exiliados directos, más 17.000 indirectos. La primera parte de este largo exilio, unos 30 y pico de años que yo viví en la Argentina, en Buenos Aires, ahí hice toda mi obra literaria. Y luego en Francia, donde hace 20 años que vivo. En este contexto, la mujer fue sujeto permanente de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura. Además de la violencia, las mujeres refieren en su testimonio a la comisión la pérdida de familiares y el impacto psicológico de amenazas y la violencia sexual. La feminización de la militancia fue hacia el año 1975 en adelante, en que aumenta considerablemente la represión dirigida a ellas. En el caso de las detenciones arbitrarias, los bebés, niños, niñas y adolescentes eran privados de la libertad en los mismos centros de reclusión que los adultos, con sus mismas carencias. Yo siempre digo que Stroessner le dio la igualdad de derechos a la mujer y todos me miran asustada y claro, para Stroessner no hubo mujer y diferencia en la tortura. Torturaban al hombre y a la mujer igualitos, no decía pobre mujer, y sufría mucho más porque era torturada como ser humano y torturada por ser mujer. El Estado es el primer responsable. El Estado debe ayudar, debe proteger a sus conciudadanos, a sus hijos. El Estado es el gran culpable de estos atropellos, que tiene que, desde luego, resarcir en todo sentido, moral, material y espiritual. La responsabilidad total y absoluta de los tres poderes del Estado paraguayo en la violación de los derechos humanos, tanto el poder ejecutivo como un poder legislativo sumiso a los dictámenes del sistema dictatorial, y un poder judicial también sumiso, poder judicial ante el cual eran vanos los intentos de la sociedad paraguaya perseguida para buscar justicia y reparación a las libertades conculcadas. Los tres poderes del Estado y los integrantes de los tres poderes del Estado tienen responsabilidad de las violaciones de derechos humanos. La responsabilidad atañe también a la policía de la capital, a las Fuerzas Armadas de la Nación. La Asociación Nacional Republicana en forma institucional, con excepción del Mopoco y la ANDER.